Hoy vamos a estudiar la importancia que tiene la palabra de Dios, no solamente para oírla, sino también para ejecutarla, para ponerla por obra. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, a partir del versículo 21. Mateo, capítulo 7, versículo 21. Está Jesús en el sermón del monte, la montaña, le llaman algunos, y vale la pena decir que estas palabras o este sermón que da Jesús está en un entorno donde hay muchas personas que simpatizan con Jesús. Es decir, en este momento que Jesús está dando este sermón, muchas personas habían viajado kilómetros desde sus ciudades de origen para escuchar y ser sanados por Jesús. Cuando uno lee cómo termina el capítulo 4 del Evangelio de Mateo y va a iniciar el capítulo 5 con las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, los pasajes previos nos describen cómo termina, o mejor dicho, cuánta gente rodea a Jesús en ese momento. Y si lo leemos, nos vamos a dar cuenta que realmente era pues bastante impresionante la cantidad de popularidad que tenía Jesús para cuando da este sermón. Se los voy a leer brevemente, dice Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea. O sea, Jesús ya había hecho un recorrido sobre toda la región de Galilea y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Es decir, él ya había en toda una provincia, iba de sinagoga en sinagoga, enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús era un predicador itinerante, o sea, viajaba, no se quedaba en un lugar estático, sino viajaba y fue a toda la región de Galilea y se metía en las sinagogas y en las sinagogas enseñaba y se presentaba como aquel enviado de Dios que habría de venir al mundo, y sanaba enfermedades y sanaba dolencias. Entonces, cuando vamos a leer el Sermón de la Montaña, necesitamos entender que Jesús ya tiene cierto prestigio, tiene cierta fama, de tal forma que dice en los versículos 24 y 25, y se difundió su fama por toda Siria. Él ya había dado su predicación en toda la zona de Galilea, pero no solamente se quedó ahí, su fama, no él de manera directa, pero sí los alcances de las acciones y de las enseñanzas de Jesús no solamente ya estaban concentradas en la zona de Galilea, sino que ya había traspasado las fronteras de las provincias y ya había llegado a Siria. Cuando Siria es un pueblo enemigo de Israel, hasta allá llegaron las buenas noticias y la fama de que Jesús era alguien que sanaba enfermos. Versículo 24, continúa diciendo, y le trajeron todos los que tenían dolencias. ¿Qué fue lo que la gente hizo cuando escuchó la fama de Jesús? Pues vamos a verlo. Oye, ahí hay un muy buen médico, por ponerlo así. Y entonces, ¿qué? Pues vamos a verlo, ¿no? Y entonces cualquier persona que tuviera una dolencia buscaba la fama de Jesús. Decía, bueno, pues por algo, ¿no? Y además no cobra. Ya quisiera ver cuántos médicos hoy dijeran, no te cobro, ¿verdad? Por la consulta. En aquel entonces Jesús viajó por toda Galilea enseñando y sanando enfermedad. Y entonces hasta los sirios, que son enemigos y opositores del pueblo de Israel, traspasaron las fronteras, hicieron a un lado la vergüenza y el enojo de que era judío, y vamos a verlo, pues está sanando gratis, ¿no? Y entonces Jesús se tiene que buscar espacios bastante amplios donde poder predicar, y en este caso llega a la montaña, dice la Escritura, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades,
y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, sin importar de dónde vinieran, sin importar que fueran sirios, sin importar que fueran galileos, sin importar que fueran samaritanos, judíos o de alguna otra región, de la zona de Decápolis. No importaba, Jesús sanaba a los que se acercaban a él. Versículo 25 dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Es decir, cuando Jesús inicia su sermón del monte, tenía un montón de gente que le seguía. ¿Sí lo entendemos? Y entonces, ¿cuáles eran las motivaciones que tenían estas personas para seguir en ese momento a Jesús? Bueno, pues que sanaba. O sea, la motivación no era quiero escuchar, quizás de algunos sí, pero de otros, en su gran mayoría, si te das cuenta, aquí vemos el tipo de personas con las aflicciones y enfermedades que seguían a Jesús. Por lo tanto, las motivaciones iniciales de las personas eran estrictamente de ser sanados, era de que Jesús curara sus enfermedades. Y entonces inicia el Sermón de la Montaña, viene en el capítulo todo 5, todo el capítulo 6 es el Sermón de la Montaña. Y donde quiero que prestemos atención en este momento es al cierre de su sermón. Es decir, cómo concluye Jesús todas sus palabras a todas estas personas, incluyendo sus discípulos. Entonces vamos al capítulo número 7, a partir del versículo 21. Veía a Jesús mucha gente, y todos decían, no, pues, este nos ayuda, ¿no? Tiene misericordia. Pero Jesús, quien conoce los corazones, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Decirle a Jesús, Señor, no es ninguna garantía de entrar en el reino de los cielos. Hermano, ¿pero qué está diciendo? ¿No dice Romanos que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo? Por supuesto que sí. Pero la Escritura dice bien claramente, confiesas a Jesús como Señor y creyeres en tu corazón. Y esta gente solamente creía en la parte de Jesús como sanador, como aquel que podía aliviar sus aflicciones, sus circunstancias físicas. Es decir, creían en Jesús solamente respecto a que curaba. Esa era la fe que ejercían estas personas para con Jesús. ¿Y podían llamarle Señor? Sí, no tenía ningún problema. Si eso les ayudaba, podían llamarle Señor. Y hoy en día, muchas personas se reúnen en las congregaciones, en las iglesias, y no tienen ningún problema en decirle a Jesús, Señor, pero no creen en su corazón realmente. No creen que Jesús se levantó de los muertos y hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Solamente está esperando a ver si es chicle y pega y me limpia y me sana, ¿verdad? Pero no va a acudir a Él buscando su palabra, buscando lo que tiene que enseñarnos. Y Jesús dice, no todo el que en aquel día me dirán, muchos dicen, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y de toda esa multitud, muchos habrán dicho, pues yo sí le digo Señor, pero yo sí quiero seguirlo, ¿no? Continúa diciéndoles la Escritura, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De entre todas esas multitudes que podían decir Jesús es Señor, no todas iban a entrar. Solamente las que, ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no existe garantía alguna de profesar que Jesús es el Señor. No existe ninguna garantía. Podemos profesarlo y no creerlo. Podemos decir Jesús es el Señor, pero nada más los domingos y por un ratito. Y el resto de la semana parece que no existe el Señor, ¿verdad? Es decir, aquí la Escritura me dice que no se trata solamente de decir, es que soy cristiano. Sí, pero hay que ser cristiano todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No dejar espacios de hoy no, hoy me puedo dar este permiso o aquel permiso. Hoy voy a dejar de ser cristiano un momento para ver tal o cual cosa. No, amados. Es 24/7 los 365 días del año,
Es decir, es una forma de vivir la vida cristiana. No todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, estar aquí es por su misericordia, pero estamos aquí con el único propósito de conocer su voluntad. Depende de cada uno de nosotros hacerla, ponerla por obra, ¿sí? Nos juntamos, pero juntarse no es garantía de nada. Hacer la voluntad de Dios es entender lo que escucho y ver cómo lo tengo que aplicar a mi vida. ¿Sí me doy a entender? Esa es la enorme diferencia entre solo reunirse, cantar cantos, estar un rato, escuchar la palabra de Dios. No está mal, pero no es el sinónimo de ya estoy del otro lado, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos, ojo, dice muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día. ¿A qué día se refiere? Porque Jesús estaba ahí con ellos en ese momento. ¿A qué se refiere con aquel día? El día en que termine su vida y lo vean de frente. Aquel día cuando tengamos que dar cuentas. Aquel día cuando se termine nuestro último aliento de vida. Aquel día se refiere al último instante sobre la faz de la tierra y que muramos, fallezcamos y vayamos con Dios, o Él regrese por nosotros. A ese día se refiere. Porque ahorita pueden estar delante de Él todos, y podemos estar delante de Él todos. Pero Él se refiere a aquel día, no al día presente. El día presente es el día de hacer la voluntad de Dios. Aquel día vamos a ver si entramos o no. Vamos a ver si realmente hicimos la voluntad de Dios o no. ¿Sí me doy a entender? Se refiere a un día futuro, no al día presente, aquí. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Te voy a decir Señor. Y luego agrega la base o sustento. ¿Por qué creen que deben de estar con Cristo? ¿Por qué creen que las personas, estas en lo particular, deberían de estar en el reino de los cielos? No profetizamos en tu nombre. Qué interesante. Es un acto espiritual profetizar. Y más en el nombre de Jesús. Y entonces, en aquella época, profetizar en el nombre de Jesús era casi sentencia de muerte, ¿eh? O sea, no cualquiera se atrevía a hablar de Jesús como el Mesías. Y sin embargo, había cierto grado de valentía en estos que profetizaban en nombre de Jesús. Y les decían, profetizamos en tu nombre, Señor. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. El nombre de Jesús, por sí mismo, con su poder, con su fuerza, tiene la gracia y la autoridad para poder hacer estas cosas. Es Él quien lo decide hacer. Él decide que una persona pueda profetizar en su nombre. Él decide que una persona pueda echar demonios en su nombre. Él decide que una persona pueda hacer milagros en su nombre. Pero no es el aval a la conducta de esa persona. Es un aval a su nombre. O sea, es porque llevas mi nombre sobre ti. Y por el nombre de Jesús y por respeto a su autoridad es que Dios respalda estas acciones. Pero eso no significa, y ojalá podamos entenderlo para que no nos vayamos a confundir, hablar en nombre de Jesús no quiere decir necesariamente que se está viviendo con Él. Hay personas que predican por avaricia, lo dice Pablo. Hay personas que predican por avaricia, hay personas que predican por vanagloria, por sentirse más importantes. Hay personas que predican por distintos motivos. Y eso no quiere decir de ninguna manera que serán personas bien recibidas en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aquí lo que importa es que Jesús sea glorificado. Y a veces es glorificado a través de las piedras. Y a lo mejor una persona que tiene una vida, ahorita lo vamos a leer, que tiene una vida muy cuestionable moralmente hablando, decimos, ¿por qué puede hacer fulano de tal esto o aquello? No es que él lo haga, es que Jesús respalda su nombre siempre. Jesús respalda su autoridad, pero no necesariamente respalda a la persona que está poniendo su nombre delante de él. Dice la Escritura, entonces les declararé, nunca os conocí. Señor, pero sí predicamos en tu nombre. Señor, pero si echamos fuera demonios en tu nombre, pero si en tu nombre hicimos milagros, hicimos esto y aquello.
Muchas personas se van a llevar un terrible desencuentro en aquel día que presentemos cuentas delante de Dios. Porque hoy en día muchas personas piensan que por cuanto por su oración suceden ciertas cosas, eso es lo que creen ellos. Porque realmente Jesús respalda su nombre, no a la persona. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Qué tremendo y qué difícil va a ser aquel día para un gran sector del cristianismo, que lleguen creyendo que deben de estar dentro y se queden fuera. Qué difícil va a ser, qué complicado. Y entonces os declaré, nunca os conocí, es que no te conozco. Ahora yo pregunto, ¿Jesús nos conoce? A todos, sin lugar a dudas nos conoce. Pero esto que a lo que se refiere es, nunca tuve comunión contigo, nunca te acercaste para tener comunión conmigo. Te la viviste siempre pidiéndome cosas, pero nunca me honraste, no te dedicaste a servirme, a adorarme. No era tu entrega hacia mí. Era nada más que tú me veías como aquel que podía solucionar tu vida y se acabó. Entonces, entendamos, aquí Jesús está desconociendo a aquellos que creen que le conocían. Qué tremendo. Jesús desconoce, dice, tú no, porque no te conozco. Dice, y os declaré, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Y cómo los llama Jesús? Hacedores de maldad. Oye, pero si echaba fuera demonios. Oye, pero si hacía milagros. ¿Qué pasó aquí? Si profetizaba. Eso no importa. Delante de los ojos de Dios, y yo quisiera que guardáramos esto en nuestro corazón, no hay nada que hagamos que nos vaya a meter en el reino de los cielos. Nada. Solamente nuestra comunión con Él. Que Él nos conozca, que te conozca. Que te conozca cuando cierras la puerta detrás de ti para poder orar a tu Padre que esté en lo secreto, y tu Padre que esté en lo secreto verá en público. Te va a conocer cuando tú des limosna y que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Te va a conocer cuando no eres hipócrita. Te va a conocer cuando eres sincero. Pero si eres un hacedor de maldad y usas su nombre, ay de ti, porque finalmente Él te va a desconocer como alguien que nunca estuvo en su presencia, que no hacía las cosas estando en audiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo espero que guardemos en el corazón esto, no vayamos a caer en que por cuanto pensamos que profetizamos, dijimos algo y se cumplió. ¡Wow! Oye, qué bueno que Dios cumplió su palabra, pero no es una bala a tu vida. No es que Dios diga, qué buen hijo tengo. Aquí Jesús lo llama hacedor de maldad. Entonces no nos vayamos a engañar a nosotros mismos diciendo, ya estoy del otro lado. No, todavía falta que lleguemos a aquel día. Y aquel día entonces sí, diremos, ¿me porté bien o no? Dice aquí entonces, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí nos enseña entonces Dios dos clases de personas. Las dos le dicen Señor, pero una sí hace la voluntad del Padre y la otra es hacedor de maldad. O sea, sí habla en nombre de Jesús, pero además es hacedor de maldad. Mientras que la otra persona habla de Jesús, pero también hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿De acuerdo? Versículo 24. Continuando con esta misma enseñanza, dice la Biblia, cualquiera, no importa, aquí no hay de que sí hay unos que más que otros, no, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. O sea, no solamente las oigo, puedo estar aquí y oírlas y salirme y no hacer absolutamente nada al respecto. Cualquiera que pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La prudencia, desde el punto de vista de Dios, tiene que ver con el qué haces con las enseñanzas que Dios te da. ¿Qué haces con lo que aprendes? ¿Qué haces con todo lo que Dios te está brindando? ¿Qué es lo que estás haciendo para que tu vida
empiece a construirse sobre las palabras de Cristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras, toda la multitud oía a Jesús, de Siria, del otro lado del Jordán, de Decápolis, de Jerusalén, todos salían a escuchar a Jesús. Pero los prudentes eran los que escuchaban y hacían lo que Jesús les enseñaba. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sabes lo que implica edificar la casa sobre una roca? Es de verdad un desafío, un trabajo. El llamado no es a que las cosas te sean todas sencillas, es un trabajo que necesitas para esforzar. Te tienes que esforzar para ello. Es decir, tú no puedes simplemente venir, sentarte y decir, pues ya escuché, ya fui y palomita, ¿no? No, exige un esfuerzo edificar. No puedes quedarte con los brazos cruzados simplemente esperando a ver qué más me enseñan. Tienes que edificar, tienes que ir a más. No te puedes quedar simplemente con el hecho de decir, ya escuché una verdad. Estoy en un lugar donde enseñan verdades limpias. ¿Y? Te va a echar fuera Dios porque no existe nada con ello. Sí me doy a entender. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Requiere trabajo, requiere esfuerzo. Yo sé y entiendo que ya existe un esfuerzo en pararse en domingo y venir a la reunión. Ya implica un esfuerzo, es verdad. Pero nuestro esfuerzo no es mayor que el de aquellas personas que viajaban de una ciudad a otra, para ver qué Jesús les hacía a su favor. O sea, aquellas personas también hacían lo mismo. Y Jesús les dijo las mismas palabras que nos dice hoy en día. Las mismas. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Si viene y hace este esfuerzo, las escucha, pero además de todo, las hace. Si tú sales de aquí y no haces lo que Jesús te enseñó, no sirvió para nada. Tu esfuerzo no tiene valor delante de los ojos de Dios si no actúas conforme a lo que escuchaste que Dios te ha enseñado. No sé si hasta aquí me doy a entender, amados. Sí. Es decir, edificar no nada más es venir. Edificar no nada más es escuchar. Edificar es trabajar sobre lo que escucho. ¿Qué decisiones tengo que tomar al respecto? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces comienzas a plantearte, a ver, ¿qué cosas me hacen daño? ¿Qué cosas me pueden llevar al pecado? ¿Qué cosas me pueden alejar de Dios? Comienzas a hacer un trabajo de reflexión en tu corazón, en tu mente, para saber cómo aplicar lo que escuchaste. Eso es trabajar, eso es edificar la casa sobre la roca. Eso es lo que Jesús promete que, como dice el versículo 5, descendió lluvia. Sí, va a haber lluvia. Va a haber momentos y va a haber días que dices, ay, me levanté con el pie izquierdo, no debí de haberme salido de las cobijas. Ya decía yo que me estaban aferrando mucho, me estaban queriendo mantener ahí. Y en muchas ocasiones, de verdad parece que es un día terrible. Y al siguiente día, otra vez. Y parece que es un aguacero detrás de otro, ¿verdad? Esa lluvia va a venir. Pero Jesús promete una cosa. Es comparable a aquel que ha estado trabajando sobre su casa a una persona que edifica sobre la roca. Dice, viene la lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Cuál es la diferencia? Que esta casa no se cayó. Esta casa no se cayó porque tu trabajo en las palabras de Jesús provocan que tu vida no se caiga. Muchas personas dicen, es que ¿cómo le hacen a los hermanos para mantenerse estables? ¿Cómo le hacen, hermanos, para mantenerse ecuánimes y guardarse en santidad? ¿Cómo le hacen? Están construyendo su casa sobre la roca. No hay otra manera, O sea, las palabras que están entendiendo las están revolucionando en su cabeza, las están digiriendo para saber cómo las aplico, cómo edifico con ellas mi casa. No nada más se trata de llegar y sentarse, no, es cómo actúo en función de lo que estoy escuchando. ¿Qué debo hacer? Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa.
Sí, va a haber días malos, va a haber semanas malos, va a haber eventos terribles en nuestras vidas, vamos a perder gente, habrá muerte a nuestro alrededor, todos vamos al mismo lugar, a la muerte. Entonces, habrá pérdidas, sí, habrá momentos difíciles, sí, habrá enfermedades, sí. Pero por favor, alguien que está construyendo su casa, su vida, sobre las palabras de Jesús, no se va a caer. ¿Quiere decir que va a vivir en una burbuja aislado de la lluvia, los ríos y el aire? No. Quiere decir que no se va a caer. Sí le van a golpear. Sí vas a decir, ay, para día que me tocó hoy. Señor, gracias, pero qué difícil fue tratar con fulano de tal y me tocó esta jefa bien difícil y me tocó andar con un chofer que parecía que nos traía ahí como vacas en el pecero, en el camión, en el transporte, y de verdad muchas veces nos vamos hasta golpeando, etcétera, en los autobuses. Y dices, perdón, disculpe, no fue mi intención, pero de verdad hay días muy complicados. Sí. Bueno, ese mal día, tú no habrás caído si estás construyendo tu vida sobre las palabras de Jesús. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, también son oidores, amados. O sea, también es un grupo de personas que están escuchando lo que Jesús tiene que decir. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Por supuesto que es mucho más cómodo venir, sentarte y decirte cristiano. Por supuesto que es mucho más cómodo decir a la gente, no, pues si yo camino con Dios. Sí, pero no estás actuando conforme a la voluntad de Dios. Es mucho más rápido decirse hoy cristiano que nunca antes en la historia. Porque hoy decirse cristiano no te genera ningún compromiso. Es más, ni siquiera te genera compromiso con Dios, que se supone que es el que estás escuchando. Hoy cualquiera se puede decir cristiano. Hoy cualquiera le puede decir a Jesús Señor y no pasa nada, no hay consecuencias, no te van a ejecutar por eso. Ah, pero aquel día sí te van a ejecutar. Aquel día no pasas. Sí me doy a entender, o sea, tu castigo o tus consecuencias no las estás viviendo en este momento, las vas a vivir aquel día. ¿Y hoy qué es lo que va a suceder? Y descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Las mismas cosas le suceden tanto a unos como a otros. Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, y hace llover sobre justos e injustos. Es decir, a todos les pasa una misma cosa. Todos enfrentamos problemas, todos. La diferencia es cómo respondemos, cómo estamos parados frente a esas circunstancias adversas. ¿Sí lo vamos comprendiendo? Unos se están edificando porque están con su cabecita puesta en Cristo y viendo de qué manera aplicar lo que han entendido, y los otros simplemente dicen, pues ya cumplí, ya fui, ya estuve, palomita, vámonos. Esas personas van a venir las mismas circunstancias y su casa se va a caer. Es decir, sus vidas, sus acciones se van a derrumbar una por una. Versículo siguiente, versículo 27. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. La ruina, la devastación que provoca que no seas un cristiano de verdad, es tremenda. ¿Por qué? Porque vas perdiendo credibilidad. Es decir, tú te presentas, y ahora soy cristiano, y ahora me digo cristiano. Y entonces la gente dice, ah, es cristiano. Y va a relacionar a Dios con tu conducta, con tus palabras, con tus acciones, con tu forma de ser. Va a relacionar a Dios con lo que haces. Y si tus obras son malas, van a relacionar que Dios es un mentiroso y no hace lo que promete. No, lo que pasa es que tú no estás haciendo lo que Él te pidió hacer. Él te pide que edifiques tu casa sobre sus palabras. Si tú no lo haces y te pones el nombre de cristiano, vas a traer consecuencias sobre el nombre de Dios. ¿Sí lo entendemos? Pero definitivamente habrá consecuencias, no hay lugar a duda de ello. Versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Los escribas, o sea, había gente que también enseñaba. ¿Cuál era la diferencia? Que en Jesús había autoridad para hacerlo. Dios estaba respaldando a Jesús y Jesús podía predicar y llegaba al corazón de las personas. Y esto es hasta una ayuda para nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos hemos vivido a lo largo de nuestra vida como cristianos muchas enseñanzas. A lo mejor hemos sido personas que llevamos ya años escuchando la palabra de Dios. Pero cuando Dios está respaldando y está con alguien que enseña la Biblia, las palabras penetran en el corazón. Tienen la autoridad de Cristo para poder entrar en la vida de la gente y causar que tengan que tomar decisiones, en un sentido u otro, pero de que tienen que tomar decisiones no se pueden quedar igual. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? ¿Dónde es donde primero se tiene que edificar sobre la roca? Dentro de nuestras casas. Los primeros en ver que realmente estamos edificando, más que otras personas, son los de casa, los que con el que día a día convivimos. Fíjense lo que nos enseña aquí mismo en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 32 en adelante. Dice la Escritura: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar no nada más es declarar o decir algo, decir soy cristiano. Bueno, ya sabemos que es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Continúa diciendo la Escritura: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo se niega o cómo se confiesa a Jesús? Por medio de nuestras palabras simplemente. Ya escuchamos a Jesús diciendo: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, o el que no hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿cómo se profesa que demos a Jesús? Que realmente estamos conociendo a Jesús por nuestra conducta, amados. Las personas deben ver un cambio en nosotros, si no, no somos cristianos. No hay que engañarnos, ¿de acuerdo? A cualquiera que me confiese, ya sabemos que es, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, delante de los hombres también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue, que es insensato, que edifica su casa sobre la arena, delante de los hombres también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 34. Cuando vivimos para Dios, cuando tú decides vivir para Dios, lo primero que va a suceder es que vas a enfrentar dificultades, porque tu vida va a empezar a cambiar. Y si antes te decían, oye, di esta mentira, y ahora ya el siguiente día o la siguiente semana te vuelven a pedir que hagas lo mismo y dices, no, ya no lo voy a hacer, vas a molestar, vas a generar inconformidad en la gente que te rodea, desde luego que sí. No le va a agradar a la gente de tu entorno que ya no digas la mentira que les favorece, ¿verdad? Que les ayuda. No pienses que he venido, dice el versículo 34, no pienses que he venido para traer paz a la tierra. ¿Cómo que no ha venido para traer paz a la tierra Jesús? ¿Qué no dice que es noche de paz, noche de amor, etcétera? Pues todo el tiempo nos dicen que Jesús vino a traer paz, ¿no? Y es la manera en la cual mucha gente transmite el Evangelio. Es que te va a dar paz Dios. Sí, pero no de la manera en la que la mayoría de las personas quieren. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a seguir a Jesús, vamos a generar, sí o sí, distintos tipos de opinión entre la gente. O le vamos a caer re mal, o vamos a ser un ejemplo para las personas. O sea, las personas no pueden ver tu cristianismo y decir, como si nada. No, sigue siendo el mismo. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Se los está diciendo Jesús, ¿sabes en qué contexto? Cuando les está diciendo qué es lo que deben ir a hacer, a predicar el Evangelio. Mateo 10 y 11, Jesús está dando instrucciones para cuando envía de 2 en 2 a sus discípulos. Es decir, Jesús les está diciendo, oye, cuando prediques no esperes que vaya a generarse una paz en ese lugar. Va a generar división. Las palabras de Jesús dividen a las personas, te colocan de un lado o del otro. ¿Eres insensato o eres prudente? Así de sencillo. ¿Estás edificando sobre la roca o estás edificando sobre la arena?
No hay medias tintas. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. ¿Eso quiere decir que nos vamos a agredir? No, pero sí vamos a generar un parteaguas. ¿La espada para qué sirve? Para atravesar, ¿no? Era un objeto, una herramienta de guerra. Y entonces, ¿para qué sirve la espada en aquel momento? Para generar una división, una separación entre personas que estamos dejando atrás, que estamos siendo transformados, y lo que ahora vamos a vivir en la fe. Y esto, por supuesto, que va a generar dificultades y contiendas. Porque he venido para poner disensión, la palabra disensión es dividir, para dividir al hombre contra su máxima autoridad. Porque para los judíos, para los que escuchaban el mensaje de Jesús, la máxima autoridad era el Padre. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su Padre. ¿Qué significa? ¿Que nos vamos a estar peleando con papá? No. Significa que Jesús va a estar por encima de papá. Significa que las palabras de Jesús van a tener más peso en mi vida que cualquier otra autoridad. Ahora, si Jesús se ponen de acuerdo, o sea, las palabras de Jesús coinciden con las palabras de papá, no tengo ningún problema en hacerlo. O papá no me pide hacer algo malo, no tengo ningún problema en someterme. Pero nunca me voy a someter si las palabras de Jesús y las palabras de papá no coinciden. ¿Sí me doy a entender, amados? O sea, va a generar un choque. He venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Esto es importante entenderlo, amados. No va a ser una relación fácil, sobre todo mientras no se dan cuenta que en verdad hemos cambiado. Los primeros meses e inclusive años, mientras no se dan cuenta de que de verdad ya no dices mentiras, de que de verdad ya no haces fraude, de que de verdad eres justo, que de verdad ya no haces corrupción, de que no le vas a dar mordida al de tránsito, que ya no, o sea, que en verdad ya no estás practicando lo que habitualmente todo el mundo practica, mientras cae el 20 a la gente de que hay un verdadero cambio, va a estar habiendo choque y fricción. Eso es totalmente normal. Necesitas entrar en esta conciencia, porque si vas a casa queriendo caminar con Jesús y empiezan los choques, vas a decir, ¿por qué, Señor? Porque es normal. A eso vino Jesús. ¿Sí? Dice, versículo 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto es importante entenderlo. Los principales opositores no van a estar necesariamente afuera, esos que ves de vez en cuando. No, el principal obstáculo lo vas a topar dentro de tu hogar. Porque la gente, tu familia, está acostumbrada, te vio crecer y conoce tus mañas, y conoce tus hábitos, y conoce cuando estás mintiendo y dice, no, ya sé que me estás echando una mentira porque ya vi cómo vienes, cómo te pones de nervioso, etcétera. O sea, se dan cuenta, ya te conocen, ya nos conocemos en las familias, de tal manera que cuando se genera un cambio real en la vida de una persona, los primeros en extrañarse son los de casa y dicen, ¿qué pasó? ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué no puedes quedarte con los 200 pesos que te dieron de más en la cremería, no? ¿Por qué? ¿Por qué los devolviste? No, ya, y te empiezan a decir, santo y seña, ¿no? Porque devolviste aquello que te estaban dando de más, porque pagaste aquello que ya habías, sin querer te sacaste en el carrito un artículo que no se dio cuenta ni la cajera ni la persona que envuelve, que empaca, y tú tampoco, te dedicaste a pagar y ahí va el que estaba de más, el producto que estaba de más. Ay, no, aquí está, déjame, regreso a pagarlo, ¿no? Eso es un cristiano. Y la familia, ¿qué va a decir? Ay, pero ni se cuenta si habían dado, hombre. Ya le ibas a librar. Te ibas a ahorrar esos 20, 30, 40, 100 pesos de ese producto. No, pero es cristiano regresar las cosas. Es justo. Y entonces esto va a generar molestia en la vida de la gente que te rodea. Porque van a decir, no, ya empezó con sus cosas. Sí. Se generan fricciones. Pero entendámoslo, es Jesús a quien estás colocando ahora en primer lugar. Y eso sí va a generar que aquellos que eran los importantes en tu vida empiecen a enojarse y se pongan celosos. Oye, como que me estás dejando a un lado. Ahora resulta que te la vives orando, ¿no? Antes te sentabas conmigo a ver la televisión y ahora te la vives orando. Pues sí,
cambiaron las prioridades. O sea, ahora Jesús realmente comienza a ser el dueño y señor de la vida, de tu vida, de tus acciones, y estás edificando sobre la roca y se generan fricciones. Por supuesto que sí. No los vas a poder evitar si quieres caminar con Jesús. Ya se acostumbrarán a saber que no cuentan contigo para lo malo. Ya se acostumbrarán. Pero mientras se acostumbran, sí, son como cuchillito de palo muchas veces. Sí. Continúa diciendo la Biblia, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hija o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, entendamos, es un cambio verdadero, amados. Las palabras de Jesús generan cambios reales cuando de verdad le damos la importancia a nuestro corazón. Cuando no nada más venimos a sentarnos, sino cuando en verdad dejamos que afecte nuestra vida. Cuando de verdad decimos, Señor, transfórmame, cámbiame, hazme de nuevo. Y entonces sí, se va a generar verdadero cristianismo. Porque de otra manera, pues nada más estás hablando de Jesús, pero sigue siendo la misma persona. Que va a la iglesia, pues está bien, como si fueras a misa, ¿no? O sea, van y entran, salen, se persignan y se van. ¿Y eso qué? Amados, Dios quiere formar en ti un verdadero cristiano. Y un verdadero cristiano empieza por cuando escuchar, analizar cómo lo pongo por obra y ejecutarlo. ¿Sí me doy a entender? Para tu familia, este cambio va a generar en un principio problemas. Y entonces te van a querer hasta manipular. No, pues que no, que muy cristiano, préstame tus 50 pesos, ¿no? Oye, pero es que es para tu vicio. No, pero ¿qué? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Y empiezan a querer manipularte, ¿no? Como si de verdad los 50 pesos hicieran tu cristianismo. No te dejes manipular, no sirve para nada. Entonces, simplemente mantente en tu no y listo. Ya sabes para qué se lo voy a ir a gastar. Entonces, la manipulación siempre va a aparecer en la vida de la familia porque tú quieres tratar de dar un buen testimonio. Quieres caminar con Cristo. Pero hay gente que dice, ay, de aquí soy. Y se agarran en tratar de manipular tus emociones que quieren agradar a Dios para hacerte sentir mal si no los agradas a ellos. Casualidades, ¿no? No te permitas, ni le permitas al adversario que tome ese lugar en nombre de tu cristianismo. Ama a Jesús por encima de todo, colócalo por encima de todo, y entonces tu casa estará siendo edificada sobre una roca, de tal forma que serás un hombre prudente, y vendrán ríos, y vendrá lluvia, y vendrá el viento con ímpetu contra tu casa, pero al final vas a estar de pie. En cambio, por otro lado, tu casa será arruinada. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a Jesús por su palabra y su buena voluntad. Gracias, Señor Jesús. Gracias por venirnos a sacudir, a recordar que las cosas que escuchamos de ti no son para que se nos olviden, sino para ponerlas por obra. Padre, abre nuestro corazón. Danos la inteligencia para que los principios y las verdades que nos transmites las podamos ejecutar de acuerdo a tu voluntad. Te necesitamos. Te necesitamos para enfrentar los desafíos de la gente que no quiere que cambiemos. Te necesitamos para que nos des la fortaleza, Señor, de poder decir no cuando es algo malo y poder decir sí cuando es algo bueno. Por favor, Señor. Te necesitamos, Señor. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a
Padre, es muy fácil decir Señor, pero que realmente lo seas requiere esfuerzo, requiere concentración, prestar atención a tus palabras, cambiar, tomar decisiones, Señor. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de mi vida, tú eres grande, oh Dios, creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, Señor de las naciones, tú eres grande, dueño de la tierra, tú eres grande, creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti. Te invito a que reflexiones. ¿Estás o has sido del lado de los prudentes o de los insensatos? Porque puedes el día de hoy tomar la firme decisión de colocar a Jesús como la persona más importante en tu vida, como la persona que gobernará tus acciones, que gobernará tus pensamientos, que gobernará tus metas, que va a regir sobre tus anhelos, que va a dirigir tus oraciones. Puede ser el día de hoy, el día que en verdad entres por la puerta angosta. Pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios, creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti.
Padre, sella en nuestros corazones tu palabra. Haz tu voluntad en nosotros, Señor.